Dentro de la fortaleza donde se reunían guerreros curtidos, antiguas escaleras de piedra descendían en espiral hacia la sombra. El estrecho descenso estaba iluminado solo por antorchas parpadeantes montadas en muros húmedos, cuyas llamas proyectaban sombras inquietas que parecían respirar con el corredor. Por ese pasaje subterráneo caminaba el instructor comandante Damian Cavallan con orgullo solitario. Sus botas resonaban contra la piedra mientras repasaba los acontecimientos del día, una sonrisa satisfecha y maliciosa insinuándose levemente en sus labios, como si saboreara una actuación particularmente entretenida. Sus ojos carmesí permanecían fijos al frente, brillando tenuemente a la luz de las antorchas. No había nada benevolente en esa mirada, solo cálculo, crueldad y la silenciosa anticipación de futuras diversiones. Primero, el peligroso instructor recordó al herido Roman, luego a Jan. En su mente, ambos no eran más que juguetes intrigantes, instrumentos defectuosos pero prometedores que podrían proporcionarle mayor entretenimiento. Mientras tanto, para avanzar en su cuidadosamente elaborado plan de escape, Jan resolvió regresar una vez más al baño abandonado en la tercera zona, un rincón olvidado de la fortaleza raramente visitado por guardias o reclutas. Oculta dentro de esa estructura en ruinas había una estrecha brecha en la pared, apenas perceptible para un ojo inexperto. A través de esa pequeña abertura, Jan pretendía abrirse camino hacia la libertad, centímetro a doloroso centímetro. El túnel que había excavado en secreto era sorprendentemente espacioso pese a su construcción rudimentaria, lo justo para permitir que un solo recluta avanzara a gatas hacia la promesa de la huida. Cuando Jan volvió a deslizarse en su interior, con la tierra adherida a sus mangas, maldijo su descuido anterior. Ya habían pasado 3 días completos desde que comenzó esta peligrosa empresa, y el tiempo era tanto su aliado como su enemigo. El recluta número 974 llevaba ya 3 días preparando su fuga del cautiverio. Sin embargo, en su prisa, había olvidado llevar la máscara protectora esencial para soportar la suciedad y los vapores que acechaban en el pasaje subterráneo. Necesitaría extender aún más el túnel, reforzar sus frágiles paredes con tablas recuperadas y repetir el proceso con cuidado. Aún así, pese a los riesgos y al agotamiento, nada desastroso había ocurrido durante esos 3 días tensos. Los ojos de Jan, perfeccionados mediante un riguroso entrenamiento y la infusión de maná mágico, se habían adaptado a la opresiva oscuridad. Incluso dentro de la cámara recién excavada, podía distinguir formas y texturas invisibles para la vista común. Con determinación firme, Jan continuó golpeando la tierra con su hacha. La asfixiante falta de luz ya no le perturbaba, al contrario, se sentía como una aliada que ocultaba sus movimientos de miradas indiscretas. Nadie se había acercado a este lugar olvidado en los últimos 3 días. La estructura ni siquiera aparecía en los mapas oficiales, lo que la convertía en el refugio perfecto para alguien lo bastante desesperado como para apostarlo todo. Mientras cavaba más profundamente con una hoja afilada, Jan se permitió imaginar el futuro que lo aguardaba más allá de esos muros, libertad, quizá incluso redención, si tan solo lograba mantener ese ritmo implacable. Entonces, tras un golpe particularmente fuerte, una extraña resonancia metálica retumbó en el espacio confinado. Jan se quedó inmóvil al instante, comprendiendo que su hoja había chocado con algo muy distinto a tierra o piedra. Un tenue destello comenzó a filtrarse entre las capas de tierra negra y roca fracturada, iluminando el filo de su herramienta. Ese frágil haz de luz parecía anunciar la tan esperada promesa de liberación. Jan contempló los estrechos rayos con el corazón palpitando de emoción. Para él, no parecía un simple hallazgo, sino el destino, un avance inesperado que podía cambiarlo todo. En otra parte del patio, el oficial de turno realizaba un estricto pase de lista. Los reclutas números 830, 892 y 920 respondieron con prontitud, sus voces firmes bajo la mirada vigilante de la autoridad. Sin embargo, cuando el dedo del oficial descendió hasta el número 974, notó la ausencia cerca de las imponentes filas de enormes barriles donde los reclutas solían reunirse. Vestido con un uniforme rojo intenso, el oficial divisó de pronto a Jan acercándose desde la distancia. La sospecha afiló sus facciones mientras ordenaba al joven que se detuviera, señalando que un olor desagradable se aferraba a él.
Convencido de que el recluta ocultaba algo, el oficial le ordenó quitarse la capucha. Jan dudó brevemente antes de llevar la mano a su vestimenta, fingiendo la actitud de alguien dispuesto a confesar. Admitió haber dañado accidentalmente un contenedor mientras transportaba desechos y, mientras hablaba, el hedor a ese se emanaba inconfundible de su ropa, agrediendo los sentidos de los presentes. El oficial retrocedió con disgusto, el rostro pálido, y le gritó a Jan que se marchara de inmediato. Era precisamente el resultado que Jan había esperado. Colgando a un lado sus prendas contaminadas, se preguntó si el olor desaparecería algún día, pero se sintió aliviado de que la sospecha hubiera sido desviada. Mientras excavaba el túnel antes, Jan había golpeado sin saberlo una tubería de drenaje oculta en la pared, y el estruendo metálico ahora cobraba un sentido aterrador en retrospectiva. De la tubería rota resumaba una extraña masa de desechos con forma de dragón. Jan hizo una mueca, preguntándose brevemente qué tipo de grotescas comidas consumían sus camaradas, pero no había tiempo para el pánico. A pesar de estos contratiempos, los preparativos de Jan avanzaban con firmeza. Ya había asegurado dagas, cuerdas enrolladas y otras herramientas vitales necesarias para su eventual fuga. Su cuerpo también había alcanzado casi una condición óptima. Mediante un entrenamiento físico implacable reforzado con maná mágico, se había transformado en algo mucho más fuerte que el recluta asustado que llegó al principio. Hubo momentos durante ese régimen brutal en los que creyó que podría desplomarse por agotamiento, la intensidad empujándolo al borde de la inconsciencia. Reflexionando sobre cómo esas pruebas extenuantes lo habían endurecido, Jan contempló los pasos finales de su plan, hasta que voces susurrantes de desconocidos cercanos rompieron abruptamente su concentración. Un mentor habló en tono bajo y cauteloso sobre un recluta llamado Gail, cuya lengua había sido cercenada por atreverse a reírse de un instructor. El otro escuchaba nervioso, claramente perturbado por una disciplina tan despiadada. Jan escuchó a un guardia instar a su compañero a resistir un poco más, explicando que el instructor comandante Damien Cavallan pronto abandonaría la zona. Una sonrisa sutil curvó los labios de Jan mientras ajustaba su ropa con renovada determinación. Saber que Damián estaría ausente le pareció una bendición del destino. Regresando silenciosamente a su puesto designado, Jan afianzó su determinación. No desperdiciaría una oportunidad tan rara y favorable. Una vez más, el antiguo líder de fuerzas especiales se dirigió hacia el baño abandonado en la tercera zona, cada paso medido y cauteloso. El patio abierto que rodeaba la estructura en ruinas yacía inquietantemente desierto. Sin testigos a la vista, Jan se permitió pensar brevemente en el sueño de libertad que lo impulsaba hacia adelante. Al acercarse a la entrada, calculó el tiempo restante antes de que el instructor comandante Damián Cavallan pudiera regresar. Justo cuando se disponía a deslizarse dentro, un sonido inesperado llegó a sus oídos. El ritmo distintivo de pasos acercándose resonó contra la piedra. Alguien desconocido se dirigía hacia la salida desde el interior del edificio. Los pasos se hicieron más fuertes con cada segundo, pero la oscuridad ocultaba la identidad de la figura, dejando a Jan tenso e incierto. Pensamientos ansiosos se agolparon en su mente. ¿Habían Lorena Beowulf o Damien Cavallan descubierto su plan secreto? ¿Ya lo habían descubierto? Por fin, la silueta emergió de las sombras. Los ojos de Jan se abrieron con incredulidad al reconocerla. Era Roman. Ambos se miraron como si estuvieran viendo a un fantasma. Roman cuestionó la expresión sobresaltada de Jan, mientras Jan lo acusó con brusquedad de seguirlo, aunque ninguno deseaba intensificar el enfrentamiento. Roman explicó con calma que su presencia no tenía nada que ver con espionaje, simplemente le habían asignado trabajo en las cercanías. Preocupado, Jan examinó el estado de Roman, notando que se movía a pesar de sus heridas. Roman se irritó ante la insinuación de debilidad, afirmando que la acupuntura había acelerado su recuperación. Jan lo observó con atención, percibiendo algo sutilmente extraño pese a las garantías de Roman. Había una rigidez en su postura que delataba un dolor persistente. Cuando Jan señaló los leves rastros de sangre que se filtraban a través de su ropa, Roman lo desestimó con un comentario seco, atribuyéndolo a nada más que acné. Optando, por el momento,
por aceptar esa frágil explicación, Jan se volvió una vez más hacia el baño abandonado, declarando que aún tenía mucho trabajo por completar antes del anochecer. El recluta Roman curvó los labios en una sonrisa torcida, claramente poco convencido por la explicación que acababa de escuchar de su joven camarada. Para él, las palabras de Jan sonaban ligeras, casi absurdas, demasiado descuidadas para una situación que apestaba a peligro. Mientras Roman observaba a Jan con mayor atención, comenzó a comprender la magnitud de lo que el recluta más joven había emprendido. La tierra esparcida, la tensión en su postura, el secretismo, todo apuntaba a una verdad: Jan intentaba escapar. La revelación provocó una oleada de sorpresa en Roman, seguida rápidamente por un destello desconocido de temor. El hombre que recientemente se había enfrentado cara a cara con el instructor comandante Damian Cavallan inclinó la cabeza y mostró una sonrisa ominosa. En voz baja, comentó que si los mentores descubrían ese pequeño proyecto, las consecuencias serían catastróficas, y luego preguntó con aparente ligereza si Jan realmente deseaba continuar. A Jan no le agradó la implicación detrás de esas palabras. Una oleada de ira ardió en el interior de Jan. Sus dedos se tensaron alrededor de su daga de trabajo mientras una resolución oscura nublaba sus pensamientos. Por un instante fugaz, consideró invocar al 16º espíritu oscuro y dar caza al halcón oscuro, una medida extrema que revelaba hasta dónde estaba dispuesto a llegar. La reacción de Roman fue inmediata y explosiva. Sus dientes blancos relucieron al mostrarlos con indignación, incrédulo de que Jan contemplara algo tan drástico. Bajo su enojo yacía la curiosidad: ¿quién era exactamente ese joven callado que empuñaba una hoja con una confianza tan aterradora? Sin embargo, Jan permaneció exteriormente sereno, la mirada fija al frente como si las acusaciones de Roman no fueran más que ruido lejano. Su calma era inquietante, casi más fría que cualquier amenaza gritaba. Bajando ligeramente la cabeza, Jan evaluó la situación con claridad implacable. Si Roman realmente comprendía su secreto, entonces eliminarlo podría ser la única solución segura. El pensamiento era sombrío, pero la supervivencia dejaba poco espacio para sentimentalismos. La voz de Roman rompió el silencio, exigiendo saber por qué Jan se negaba a responder. Lentamente, Jan alzó la cabeza y abrió los ojos, la anterior intención asesina desvaneciéndose en un cálculo cauteloso. La tensa visión de violencia se disipó. Roman, aún muy vivo, supuso que el miedo había silenciado a su camarada y le recordó con despreocupación que la pena por intento de fuga era la muerte, rápida e incuestionable. Jan no había esperado que Roman interpretara la situación de manera tan simple. Incluso si suplicara silencio, no había garantía de que los secretos permanecieran enterrados. Las palabras, una vez pronunciadas, tendían a propagarse como un incendio. Aún así, Jan dudaba de que Roman realmente pretendiera denunciarlo. Roman se irritó ante la acusación, declarando que si Jan continuaba desconfiando de él, bien podría marchar directamente ante los mentores. Manteniendo un contacto visual firme, Jan habló con deliberada determinación, insistiendo en que revelar el secreto de un compañero de escuadra era impensable. La traición, a su juicio, era un acto indigno incluso en esta institución brutal. En el siguiente aliento, la ira de Roman se transformó en algo más oscuro. Admitió que detestaba aquel lugar incluso más que Jan, y que exponer el plan de escape solo serviría al mismo sistema que tanto odiaba. Jan recordó la confrontación previa de Roman con el instructor comandante Damian Cavallan, la manera en que había ardido de furia aún estando al borde de la muerte. Aquella rebeldía no había sido una actuación, era genuina. Ahora la mirada feroz de Roman se suavizó en algo casi vulnerable. Bajo la bravuconería, un poderoso anhelo de regresar a casa lo carcomía, un deseo que ningún orgullo podía reprimir. Mientras Jan reanudaba la excavación, ya no creía que Roman lo traicionaría. En verdad, Roman ansiaba escapar incluso más desesperadamente que él, la diferencia radicaba únicamente en sus métodos. Clavando en Roman una mirada penetrante, Jan escrutó la expresión de su camarada en busca de engaño, preguntándose en silencio si realmente podía confiar en él. Roman sostuvo la mirada con igual intensidad, admitiendo que su situación era mucho más compleja que una simple elección entre silencio y denuncia.
Recordó su anterior sesión de combate, percibiendo algo inusual en Jan, incluso entonces, un aura que insinuaba experiencia oculta y poder contenido. Roman no había olvidado el golpe que su joven camarada le propinó durante el entrenamiento. Había llevado una precisión y un peso muy superiores a los que debería poseer un simple recluta. Ahora estaba seguro, si Jan hubiera elegido actuar de otro modo aquel día, Roman quizá no habría sobrevivido al enfrentamiento. La contención había sido intencional. Desde entonces, Roman siempre podía identificar a Jan entre el mar de reclutas. No era un olor literal, sino un reconocimiento instintivo, una presencia distintiva que persistía como un rastro en el aire. Jan lo miró con incredulidad, medio divertido y medio irritado, acusando a Roman de comportarse como un acosador. Realmente no tenía idea de qué olor estaba hablando. Cruzando los brazos, Jan exigió saber cómo Roman había descubierto el túnel. Roman respondió señalando con calma las huellas físicas que Jan había dejado descuidadamente atrás. Señaló las estructuras de granito del campo de entrenamiento, explicando que un fino polvo de cal se había asentado de manera antinatural a lo largo de ciertos caminos, una evidencia demasiado evidente para que un ojo entrenado la ignorara. Tras estudiar las marcas, Roman concluyó que la longitud de la zancada y las dimensiones de las huellas coincidían casi perfectamente con la complexión de Jan. La deducción había sido sencilla, una vez que se prestaba atención. Jan se quedó asombrado de que Roman hubiera reconstruido el plan de escape a partir de pistas tan sutiles. Roman admitió que también había revisado registros de intentos de fuga anteriores, documentos que el propio Jan había estado estudiando. En ese momento, Jan reconoció la aguda percepción de Roman. Aunque parecía impulsivo, había una inteligencia perspicaz oculta bajo su exterior temerario. Roman hizo entonces una petición audaz, quería unirse a la fuga. Preguntó a dónde conducía el túnel y cuáles eran, de manera realista, sus probabilidades de éxito. En las sombras tenues cerca de las habitaciones abandonadas, Jan preguntó si Roman estaba realmente preparado para huir. Roman dudó, admitiendo que necesitaba tiempo para considerar una decisión tan trascendental. Jan sugirió que Roman poseía habilidades notables y que, si permanecía 10 años, podría ascender a alturas extraordinarias dentro de la organización. Mientras Jan se disponía a marcharse, la curiosidad lo detuvo. Preguntó qué era exactamente lo que Roman deseaba proteger permaneciendo en aquel lugar despiadado. Los ojos de Roman se nublaron cuando la imagen de unos niños surgió en su mente. Ni siquiera podía garantizar su propia supervivencia, mucho menos la de ellos. La fotografía que llevaba consigo estaba parcialmente ennegrecida, con los bordes chamuscados. Roman dudaba que, dentro de 10 años, aún fuera capaz de salvaguardar lo que representaba. Jan no tenía paciencia para vacilaciones prolongadas. Instó a Roman a decidir de inmediato, si elegía unirse mañana o pasado mañana, la oportunidad desaparecería. Roman entonces presionó a Jan con una pregunta sobria, ¿realmente comprendía lo que les aguardaba tras la fuga, más allá de los muros de la fortaleza? En el corredor sombrío, Jan respondió con tranquila certeza. Roman, por su parte, comenzó a esbozar su propio curso de acción potencial en caso de que tuvieran éxito. Trazando un diagrama imaginario en el aire, Roman comparó a quienes podrían escapar con la red de mentores que los perseguirían, enfatizando el desequilibrio numérico dentro de los 962 sectores asignados. Razonó que, si desaparecían, los instructores notarían primero su ausencia, convirtiéndolo en el principal sospechoso y objetivo inmediato. Si la predicción de Jan resultaba cierta y huían en cuestión de días, Roman aún podría terminar en una tumba poco profunda antes de que la libertad se materializara. En ese breve intercambio, Jan recordó cuán engañosas podían ser las apariencias, incluso el recluta más temerario podía albergar capas de estrategia y previsión. Los ojos de Roman se abrieron ligeramente, inseguro de si la serena determinación de Jan era brillantez o locura. No sabía si debía reír o temblar. Su plan se sentía como lanzar una línea de pesca a ciegas en aguas turbulentas. Sin embargo, uno de ellos insistía en que las quejas eran inútiles, el riesgo era inevitable. Cuando surgió la pregunta final sobre actuar, Roman cerró los ojos, replegándose hacia su interior para sopesar el miedo frente a la esperanza.
Tras un largo momento de reflexión, los abrió de nuevo con claridad. No había alternativa, estancarse allí significaba una ruina segura. Muy por encima de los escarpados acantilados que rodeaban el campo de entrenamiento, las estrellas brillaban intensamente contra la noche aterciopelada, testigos indiferentes de la agitación de los reclutas. El instructor comandante Damien Cavallan se encontraba bajo ese manto celestial, tarareando suavemente con una expresión complacida mientras se preparaba para dirigirse a los cadetes reunidos. Manteniendo un aire de animada cordialidad, flanqueado por sus ayudantes, Damián comentó la refrescante nitidez del aire nocturno. En sus palabras iniciales, Damián explicó que los había convocado a una hora tan tardía porque tenía un anuncio de gran importancia. El recluta de alto nivel número 32, Kais, escuchó atentamente mientras Damián ofrecía una disculpa fingida por molestarlos de noche, su tono engañosamente cortés bajo la oscuridad amenazante. El recluta de bajo nivel número 525, Mavin, ya había captado lo que creía ser noticias prometedoras del instructor comandante Damien Cavallan. Impaciente e incapaz de contener su curiosidad, se removía inquieto en las filas, deseando claramente que el instructor abandonara el dramatismo y hablara con franqueza. El recluta de bajo nivel número 974, Jan, murmuró que si el jefe se había tomado la molestia de reunirlos a tan alta hora, lo lógico sería realizar el examen de inmediato. Su tono era mesurado, pero debajo de él yacía el cálculo. Continuando su discurso bajo el frío cielo nocturno, el instructor comandante Damien Cavallan elaboró sobre la preparación de un calendario formal para su primer examen dentro de la organización, saboreando cada palabra como si estuviera presentando un gran espectáculo. Las reglas, explicó con inquietante sencillez, eran directas, cada recluta sería enviado a un lugar designado, y sobrevivir durante una semana completa constituiría el éxito. Sin rescate. Sin asistencia. Solo resistencia. Con la cabeza ligeramente inclinada, Jan escuchó atentamente cada detalle que Damián revelaba sobre la inminente prueba, memorizando cada palabra mientras ocultaba la tormenta de pensamientos que se gestaba tras su expresión serena. Por fin, con una sonrisa pulida pero carente de calidez, Damián reveló el campo de pruebas, las infames montañas de las cuchillas, un nombre que por sí solo cargaba el peso de incontables tumbas sin marcar. Jan mantuvo la mirada fija en el instructor que hablaba, su mente acelerada. Conocía bien esa región maldita, y su sola mención despertó recuerdos de leyendas empapadas en sangre. Hubo una vez la historia de un aventurero llamado Nell que se adentró en las montañas de las cuchillas tras oír rumores sobre hierbas raras capaces de curar a su madre enferma. El joven, de mirada brillante y lleno de esperanza, tranquilizó a su madre antes de partir, prometiéndole con inquebrantable confianza que regresaría con la medicina que ella necesitaba desesperadamente. Pero las montañas eran implacables. Algo indescriptiblemente horroroso ocurrió durante su travesía. Aún así, con su último aliento, Neo se aferró a su promesa, instando a su madre a no preocuparse y jurando traer la salvación. Su madre aguardó fielmente su regreso hasta el final de sus días. Quizá la única misericordia en aquella tragedia fue que jamás llegó a conocer la verdad espantosa de lo que le sucedió a su hijo. Las montañas de las cuchillas servían de santuario para monstruos de todo rango. Los goblins, los más débiles entre ellos, merodeaban por la periferia, pero más adentro, los depredadores se volvían mucho más aterradores. En esas profundidades sombrías, uno podía encontrarse con especies colosales capaces de aplastar criaturas menores sin esfuerzo, gobernando sus dominios con brutalidad primitiva. Bestias gigantes y sedientas de sangre, criaturas que muchos creían pertenecían solo al folclore, acechaban, según se decía, las crestas dentadas y los valles afilados como cuchillas de aquel terreno maldito. Peor aún eran las entidades desconocidas que acechaban en las zonas más profundas, monstruos no documentados ni vistos. Los reclutas podían cruzarse con tales horrores en cualquier momento. Y en el corazón de las montañas, algo antiguo residía. Tras pintar ese sombrío panorama, Damián aplaudió suavemente, su tono impregnado de ironía mientras observaba a los reclutas, muchos de los cuales ahora ardían con ansiosa anticipación en lugar de confianza. Se preguntó con indiferencia cuáles de estos gusanos, como los llamaba en privado, seguirían respirando dentro de 7 días.
La idea de su posible muerte aportó un leve destello casi alegre a sus ojos carmesí. Un asistente a su lado se inclinó en señal de disculpa antes de susurrarle algo al oído, información que captó de inmediato el interés de Damián. Jan, que observaba de cerca a los líderes, captó fragmentos del intercambio. El asistente mencionó que se había establecido contacto y que se requería la presencia de un instructor en otro lugar. Damián escuchó con los ojos entrecerrados, luego asintió en conformidad, claramente satisfecho con lo que había oído. Una vez que el asistente terminó de hablar, una sonrisa sombría se deslizó por su rostro, como si previera pruebas difíciles y quizá entretenidas aguardando a los reclutas. Considerando suficiente el anuncio, Damián declaró concluida la asamblea y ordenó a todos dispersarse. Ajustándose la capucha, Jan especuló que el discurso inusualmente breve del instructor jefe insinuaba una urgencia subyacente, o quizá irritación. Por rigurosamente entrenados que estuvieran los reclutas más jóvenes, sus probabilidades en las montañas de las cuchillas eran escasas, especialmente cuando los instructores favorecían a los superiores de noble cuna. Los pensamientos de Jan fueron interrumpidos abruptamente por una voz femenina aguda que exigía espacio. Los reclutas se dividieron instintivamente en dos líneas ordenadas, bajando la mirada mientras Lady Lorena Beowulf avanzaba, su presencia eclipsando sin esfuerzo a todos los reclutas de bajo nivel a su alrededor. Bajando aún más la capucha, Jan estudió a la célebre figura desde la sombra. Era la estrella indiscutible de la organización, admirada y temida en igual medida. Incluso alguien del estatus de Lorena Beowulf asistía a esa reunión nocturna. Jan rezó en silencio para que pasara de largo sin siquiera mirarlo. Al principio, caminó junto a la fila de reclutas como si estuviera perdida en sus propios pensamientos, prestándoles no más atención que a un simple decorado. Entonces, para horror de Jan, Lorena Beowulf desvió repentinamente la mirada hacia él, sus ojos entrecerrándose mientras el reconocimiento destellaba en ellos. Lo observó como si estuviera frente a una aparición, su expresión momentáneamente atónita, como si hubiera vislumbrado un fantasma entre los vivos. El corazón de Jan se tensó. Se obligó a sostener su mirada brevemente antes de bajarla de nuevo, plenamente consciente de que había sido notado. Aunque Lady Lorena continuó caminando sin detenerse, Jan sintió que la situación se había vuelto considerablemente más peligrosa. Su sombra alargada se extendía sobre la piedra gris, y se repitió una y otra vez que el miedo era inútil, escaparía de ese lugar, costara lo que costara. Volviéndose hacia Roman a su lado, Jan preguntó en voz baja si había completado los preparativos asignados. Roman confirmó que cada detalle había sido atendido. Aún no convencido, Jan señaló el monumento de la espada de piedra que se alzaba ante ellos, pidiendo a Roman que lo examinara con atención. Roman frunció el ceño, sin ver nada extraordinario. Cuando Jan comentó que para mañana Roman ya no tendría que volver a contemplar ese irritante monumento, la expresión de Roman cambió a una de súbita comprensión. Jan ya había descifrado las implicaciones del mensaje que el asistente de Damián había transmitido antes. Antes de que comenzara el primer examen, Damián tendría que visitar personalmente el Palacio Real e informar al emperador León Caballan sobre las condiciones de la prueba. Aunque Damián detestaba tales visitas, el mandato imperial era absoluto. No tenía más opción que obedecer. Con el instructor jefe ausente, el mayor obstáculo para su fuga sería eliminado. Esa noche, aprovecharían su oportunidad. En una sombría cámara subterránea, una antorcha cobró vida, proyectando una luz temblorosa sobre los barrotes de hierro. Un guardia llamó al recluta número 220, quien respondió con prontitud. Mientras el instructor recorría el pasillo, señaló que el recluta 231 había sido eliminado antes, mientras que el 256 seguía vivo y registrado. Continuando con la lista de aprendices aceptados, el dedo del instructor llegó finalmente al número 274. El guardia vestido de rojo se detuvo frente a la jaula de Jan, ladrándole que respondiera con mayor rapidez, su tono impregnado de cruel diversión como si estuviera contando insectos. Sin levantar la vista del registro, el instructor repitió el nombre y número de serie del prisionero. De pie descuidadamente con la espalda hacia los barrotes, no notó los brazos alargados que emergían de la oscuridad tras él.
En un solo movimiento veloz, Jan inmovilizó al instructor y susurró que la operación de escape, él mismo, Roman y otros dos, había comenzado oficialmente. Con un cambio de turno inminente, el recluta 274 ordenó a sus camaradas ocultar al instructor inconsciente antes de que llegara la siguiente patrulla. Cerca de allí, Tad y Jack comprendieron la situación al instante. Sin vacilar, sujetaron al instructor reducido y lo arrastraron para ocultar las pruebas. Roman, recordando las instrucciones de Jan, llevó a 2 reclutas adicionales para ayudar. Aunque Jan albergaba dudas sobre su fiabilidad, Roman le aseguró la lealtad de los recién llegados. Mientras salían sigilosamente de la cámara, Roman preguntó en voz baja si Jan pretendía usar a los nuevos reclutas como cebo. Si ese era el caso, se negaba a abandonarlos. Todd y Jack tranquilizaron a Roman asegurándole que ninguno de ellos tenía intención de ser capturado, estaban preparados para arriesgar la muerte junto a los demás. Jan comprendía su determinación, pero si sus movimientos eran escuchados, el desastre sería inevitable. Jan, el recluta que encabezaba la tensa marcha, llevaba una expresión tallada en pura determinación mientras ordenaba a cada uno de sus compañeros fijar la vista al frente y no vacilar, sin importar las dudas que les royeran el corazón. Los 4 avanzaron hacia las enormes puertas herméticamente selladas, sus pasos resonando débilmente en el corredor, cuando desde detrás de aquellos imponentes paneles el joven recluta gritó de pronto a los camaradas que casi habían cedido al miedo y elegido huir. De pie ante las imponentes puertas, Jan explicó en voz baja pero firme que forzarlas él solo sería imposible, y que precisamente por eso cada uno de los ayudantes reunidos allí era indispensable para su desesperado plan. Según el intrincado y bastante peculiar plan que habían ideado, la única forma de abandonar el sofocante dormitorio y alcanzar el aislado edificio del baño al otro lado era desbloquear y empujar esas pesadas puertas dobles que bloqueaban su camino. Sin embargo, para abrirlas sin desencadenar un desastre, los fugitivos debían pisar con exactitud 2 puntos de presión críticos incrustados en el suelo, cada uno esencial para activar el mecanismo oculto en las paredes. Una vez que el sistema oculto activara las puertas por las que debían pasar, uno de ellos tendría que quedarse atrás, manteniendo presionado el interruptor interior con fuerza inquebrantable para mantener el paso abierto. En la siguiente fase de su peligrosa huida del complejo fortificado, otros 2 reclutas tendrían que deslizarse rápidamente al interior y presionar el interruptor exterior, asegurando que los compañeros restantes pudieran cruzar el umbral antes de que las puertas volvieran a cerrarse. Jan comprendía con total claridad que escapar en solitario era una ilusión, mientras Roman, ya tenso, preguntaba en un susurro forzado a Jack si estaba listo, prometiendo que daría la señal en el momento crucial y prestaría su fuerza sin vacilar. Colocando firmemente sus botas sobre los cuadrados marcados en la fría piedra del suelo, los participantes en este desesperado intento contuvieron la respiración y tensaron cada nervio, deseando que las antiguas puertas respondieran a su esfuerzo coordinado. Varios segundos agonizantes transcurrieron en un silencio asfixiante, pero las imponentes puertas de salida permanecieron obstinadamente inmóviles, como si se burlaran de los 4 jóvenes que se alzaban ante ellas con creciente pavor. Entonces, por fin, con un rechinido grave que retumbó por el corredor, quienes ansiaban tan ferozmente la libertad lo lograron, y las enormes puertas se abrieron lentamente, concediéndoles una tan esperada entrada hacia la incertidumbre. Avanzando sin vacilar, Jan hizo un gesto a Tal para que lo siguiera de cerca, dejando a Roman y a Jack apostados en el interruptor, aunque el recluta mayor exigió saber cuánto tiempo se suponía que debían soportar aquella posición vulnerable. Seguro y resuelto, el recluta 974, Jan, ni siquiera miró atrás a sus ansiosos compañeros, limitándose a asegurarles que enviaría una señal clara una vez que el camino estuviera despejado. Después de que Jan desapareciera en el interior sombrío, las entradas más allá quedaron desiertas y engullidas por la oscuridad, y la opresiva vaciedad inquietó a los 3 reclutas que permanecían atrás. Roman clavó la mirada en el corredor completamente negro frente a él, apretando la mandíbula mientras el tiempo se arrastraba sin señal alguna de Jan, y la ausencia de cualquier indicio comenzó a corroer su confianza. El silencio se prolongó insoportablemente, denso y sofocante, mientras la oscuridad parecía casi viva, cerrándose en torno al trío que temblaba entre la esperanza de libertad y el temor a la traición.
De repente, sin previo aviso, las pesadas puertas se cerraron de golpe con un estruendo ensordecedor que resonó como un disparo, destrozando las frágiles expectativas de Roman y llenándolo de amarga frustración. Enfurecido y humillado, Roman descargó su enorme puño contra la implacable puerta roja, lanzando furiosos insultos contra Jan, acusándolo de traición con una voz áspera de ira. Golpeando la puerta repetidamente con ambas manos, el colérico Roman declaró que Jan debió haber tenido la intención de abandonarlos desde el principio, sus palabras impregnadas de orgullo herido y sospecha. Recordando la expresión de Jan anteriormente, Roman maldijo en voz baja, culpándose por no haber visto las señales, hasta que el sonido repentino de una voz familiar atravesó sus pensamientos desbocados, Jan llamándolo con urgencia para que lo siguiera. Acercándose a la estrecha rendija entre las dos hojas de la puerta, Roman entrecerró los ojos en la oscuridad y comprendió que la voz que resonaba débilmente a través de la grieta no podía pertenecer a nadie más que a Jan. Más allá del umbral, la silueta sombría del recluta 274 apareció brevemente, recordándole a Roman cómo le había pedido que esperara con paciencia, aunque las circunstancias casi lo habían hecho imposible. En el siguiente latido, las puertas chirriaron y se abrieron una vez más, y la figura severa de Jan emergió ante el trío atónito, habiendo oído claramente la amarga acusación de Roman de que los había abandonado. Manchas de sangre teñían la ropa de Jan, alarmando de inmediato a sus camaradas, que exigieron saber qué había ocurrido y dónde estaba Tar. Avanzando con calma, Jan les instó a serenarse, explicando que una complicación inesperada lo había retrasado. El joven recluta admitió que solo había tenido la intención de impregnar el cebo con un agente somnífero para neutralizar la amenaza, pero el plan había fracasado de manera desastrosa, revelación que dejó a Roman mirándolo con renovada incredulidad. Avanzando con cautela, el grupo se encontró con el enorme cadáver de un lobo extendido en el campo, sus mandíbulas abiertas mostrando colmillos gigantes y relucientes que daban testimonio de la ferocidad del enfrentamiento. Jan explicó que la bestia monstruosa había resultado mucho más problemática de lo previsto, obligándolo a una lucha brutal, aunque desestimó el asombro de Roman por su tamaño y los instó a seguir moviéndose sin demora. Tras avanzar durante algún tiempo, el trío de fugitivos finalmente alcanzó el edificio del baño abandonado y, para su tenso alivio, los acontecimientos hasta ese momento continuaban desarrollándose según el plan cuidadosamente trazado por Jan. A través de una estrecha grieta que Jan había creado previamente en el muro en ruinas de la estructura desierta, los fugitivos pudieron asomarse al exterior y vislumbrar el mundo más allá de los sofocantes confines del campo de entrenamiento. La noche ya había caído, el sol se había ocultado hacía tiempo bajo el horizonte y la tierra yacía inquietantemente desierta, con las copas de los árboles engullidas por sombras cada vez más profundas bajo el velo creciente de la noche. Sin embargo, el propio suelo parecía extrañamente inestable, moviéndose sutilmente en algunas zonas, hasta que en un instante aterrador una mano humana emergió de la tierra, alzándose hacia el cielo y obligando a los fugitivos a gritar de horror. Jan, que había saltado al exterior primero, examinó los alrededores con cautela para confirmar que habían salido en la dirección prevista, mientras Roman gritaba a Tar y Jack que lo sacaran por completo de la tierra inestable. Subiendo hasta la cima de una colina cercana, Jan recorrió con la mirada el vasto paisaje en busca de cualquier señal de persecución, sin ver ninguna por el momento, aunque Roman se le acercó con inquietud, perturbado por lo rápido que se había desarrollado su escape. El recluta 274 no podía apartar la vista del impresionante panorama ante ellos, insistiendo en que había pasado suficiente tiempo para poner distancia entre ellos y sus captores, pese a las persistentes dudas de Roman. Como hechizado por el brillante dosel de estrellas sobre sus cabezas, continuó mirando hacia arriba, comentando en voz baja cuánto tiempo había transcurrido desde que huyeron del complejo. A su alrededor se extendía un majestuoso bosque enmarcado por montañas lejanas, y Jan inhaló profundamente, reflexionando sobre cuánto tiempo había pasado desde que respiró un aire no contaminado por la sofocante disciplina del campo de entrenamiento. Con sus 3 compañeros reunidos detrás de él, Roman preguntó si todo terminaría realmente una vez que abandonaran ese lugar, pero Jan los advirtió con severidad que no se relajaran, declarando que su prueba apenas comenzaba. Lanzando una mirada aguda y calculadora sobre el terreno, el joven recluta irradiaba una confianza inquebrantable,
convencido de que aquella frágil libertad marcaba solo el primer capítulo de una lucha mucho mayor. Recordando el colgante que había descubierto antes, Jan lo sacó cuidadosamente de su ropa y estudió su superficie en silencio, aunque dudó antes de abrirlo. Por fin abrió el preciado recuerdo y vio en su interior la imagen familiar de sí mismo junto a su familia, despertando recuerdos de un pasado que anhelaba recuperar a través del peligroso viaje que tenía por delante. Su verdadero viaje comenzaba en ese preciso instante, pero el tiempo era un lujo que no poseían, y Jan resolvió explicarlo todo con claridad y decisión, instando a sus camaradas a escuchar con la máxima atención. Los fugitivos en busca de libertad se encontraban ahora en el vasto bosque de Atria, denso con imponentes secuoyas que prosperaban en las regiones montañosas del norte del imperio. Utilizando pequeños objetos como marcadores improvisados para ilustrar su estrategia, Jan indicó su posición en el centro del bosque y calculó que podrían salir de sus límites en 2 días, aunque Roman propuso permanecer ocultos allí. Roman argumentó que las colosales secuoyas podrían servir como cobertura eficaz o puntos de observación para rescate, y aunque Jan reconoció la lógica, les recordó sombríamente los monstruos que se decía merodeaban entre aquellos troncos gigantes. Jan estaba igualmente seguro de que la organización ya había enviado partidas de búsqueda y que solo sería cuestión de tiempo antes de que el denso bosque resonara con los pasos de cazadores siguiéndoles el rastro. Estimó que el escuadrón de persecución contaba con unos 20 miembros entrenados, y si esa fuerza punitiva lograba acorralarlos, su frágil intento de libertad terminaría en una aniquilación rápida. Solo quedaba una táctica viable para aumentar sus probabilidades: tendrían que separarse, obligando al escuadrón perseguidor a dispersarse también, dando así a cada uno una oportunidad de enfrentarse a grupos más pequeños de enemigos. Roman se tensó ante la implicación, comprendiendo que probablemente serviría como el cebo principal, ya que como el recluta de mayor rango entre ellos, el escuadrón punitivo priorizaría capturarlo primero. Jan sostuvo la mirada de Roman con firmeza y admitió que el peligro era real, enfatizando que ninguno de ellos deseaba convertirse en cebo, y que la cautela y la precisión determinarían quién sobrevivía. Los compañeros restantes intercambiaron miradas ansiosas y temerosas mientras Jan concluía con firmeza que permanecer juntos significaba una muerte segura, y que esta dura nueva estrategia no era crueldad, sino una necesidad inevitable. Después de lanzar una larga y penetrante mirada a cada uno de sus exhaustos compañeros, el recluta 974 propuso en un tono firme pero urgente que se dispersaran en direcciones separadas para evitar ser capturados nuevamente. Luego hizo una pausa deliberada, permitiendo que el peso de su plan se asentara mientras esperaba que surgieran dudas u objeciones. Los movimientos sutiles pero decisivos de Jan no escaparon a los siempre vigilantes ojos de su aparentemente omnisciente camarada Roman, quien frunció el ceño con confusión, inquieto por una sola inconsistencia que no lograba conciliar. Con un gesto brusco, señaló el improvisado tablero de juego que reposaba sobre la hierba húmeda, el mismo plano de su desesperada huida, y golpeó con significado los números inscritos en cada pieza tallada. Un Roman abatido examinó su pieza asignada y hizo una mueca, cuestionando con amargura por qué el destino había marcado únicamente su ficha con una inscripción tan ominosa y desagradable. Sobre ellos, las estrellas continuaban su silenciosa vigilia, ardiendo fríamente en el vasto cielo nocturno, y Jan, al no ver surgir más preguntas, instó al grupo a continuar, para irritación de Roman, cuya duda persistente había quedado sin respuesta. El recluta veterano ofreció una rígida y a regañadientes palabra de agradecimiento a Jan, quien simplemente escuchó en sereno silencio, lanzándole una fugaz mirada de soslayo, mientras uno de los asistentes que había huido junto a ellos reconocía abiertamente que sin el liderazgo de Jan jamás habrían escapado del destacamento que comparaban con un infierno viviente. Bajando su capucha, el joven de cabello rubio con el ojo izquierdo hueco y vacío reveló su rostro marcado por cicatrices al aire nocturno y juró solemnemente devolverle el favor a Jan algún día, expresando una silenciosa esperanza de que aún fuera recordado cuando sus caminos inevitablemente volvieran a cruzarse. Jan estudió al compañero fortuito con grave intensidad, recordando que el joven se llamaba Jack y reflexionando con un leve arrepentimiento que alguna vez lo había descartado como nada más que un recluta ordinario. Aunque el rostro de Jack permanecía inquietantemente inexpresivo, Jan percibió un motivo más profundo ardiendo bajo aquella máscara impasible,
creyendo que debía de existir una razón lo suficientemente poderosa como para impulsarlo a arriesgar su propia vida en una apuesta tan temeraria. Roman intervino abruptamente, burlándose de que no era momento para promesas sentimentales, ya que no tenía absolutamente ninguna intención de reunirse con el grupo nuevamente, una declaración contundente que sorprendió visiblemente a Jan, el líder reticente de su escape. Jan se refirió con sequedad a su camarada veterano como un capitán capaz, aunque tan emocionalmente insensible que incluso el recluta 12 no pudo reprimir su silenciosa decepción ante tan escalofriante indiferencia. Convencido de que no quedaría nada por discutir si alguna vez volvían a encontrarse, Roman sugirió con brusquedad que se separaran de manera eficiente y se concentraran únicamente en escapar sin más complicaciones. Parpadeando con los ojos muy abiertos ante lo absurdo del momento, Jan sintió un cansancio inexplicable más allá de su edad, considerando por un instante a su camarada mayor como irremediablemente degenerado, una evaluación que lo sorprendió incluso a él mismo. El grupo, unido por su apuesta compartida por la libertad y su desesperado anhelo de liberación, finalmente admitió que la postura pragmática de Roman era, por el momento, el curso más sensato. Formando un círculo cerrado como si juraran un voto tácito bajo el cielo estrellado, los fugitivos escucharon atentamente mientras Jan declaraba que, por su propia seguridad, nunca debían volver a cruzar caminos. Momentos después, el claro del bosque quedó inquietantemente vacío, pues los fugitivos habían desaparecido en la oscuridad, mientras Jan avanzaba con implacable determinación, abriéndose paso a la fuerza entre la densa maleza. Corrió hacia adelante, con el corazón latiendo con fuerza, imaginando que sus camaradas dispersos también atravesaban la noche con igual desesperación hacia la frágil promesa de libertad. Una luz feroz se encendió en sus ojos mientras el joven avanzaba, cada zancada impulsada por una determinación inquebrantable de apoderarse de la vida liberada que tanto anhelaba. Decidido a asegurar ese futuro a cualquier costo, resolvió invocar el formidable poder conocido como el aliento divino del dragón. La técnica revitalizante recorrió el cuerpo de Jan, infundiendo a sus extremidades una vitalidad sobrenatural y afinando sus movimientos en destellos cegadores mientras se deslizaba con facilidad por el bosque. Para impulsar aún más su velocidad, activó la habilidad etérea de las alas del pájaro del viento, convocando una corriente invisible que aligeró su forma con una ligereza antinatural. Posimágenes doradas trazaron el camino de su ascenso veloz como un rayo, brillando brevemente sobre la imponente secuoya que escaló antes de desvanecerse en el aire nocturno. Posado sobre el colosal árbol, Jan contempló el bosque crepuscular abajo, cautivado por su belleza inquietante y los destellos dispersos de luces misteriosas que parpadeaban entre las sombras. Sin embargo, bajo aquella fachada tranquila, su propio cuerpo lo traicionaba. Cada respiración era irregular, su pecho se oprimía dolorosamente mientras la tensión amenazaba con abrumarlo. Mediante un disciplinado control técnico, compensó los defectuosos canales de maná en su torso, vasos sanguíneos defectuosos que resistían el flujo de poder, obligándolos a una obediencia renuente. Este peculiar joven comprendía con sobria claridad que no podía esperar ninguna ayuda significativa de niños ingenuos que carecían tanto de fuerza como de determinación. Aún vestido con prendas rasgadas y manchadas de tierra tras el feroz combate, observó su propio estado desaliñado con dura honestidad, considerándose no menos lamentable que aquellos a quienes juzgaba en silencio. Como comandante de la Quinta Unidad de Fuerzas Especiales, venerado como un dios de la persecución, el asesinato y el espionaje, albergaba un interés calculador en sus habilidades, con la firme intención de descubrir el verdadero alcance de su poder. Dentro de la imponente fortaleza, figuras ascendían los escalones de piedra en agitación contenida, susurrando sobre el prolongado silencio del escuadrón de persecución y subrayando que los fugitivos debían ser capturados sin demora. Mentores vestidos con uniformes carmesí avanzaban por los pasillos sombríos, expresando con ansiedad la esperanza de que los fugitivos fueran capturados con rapidez, preferiblemente antes de que el notorio instructor loco regresara del palacio. Ese mismo instructor demente había regresado en efecto, y sin previo aviso colocó sus manos sobre los hombros de un guardia desprevenido, señalando que un grave problema estaba a punto de desarrollarse. El mentor aterrorizado lanzó una mirada furtiva hacia su superior y tartamudeó con voz temblorosa, insistiendo apresuradamente en que sus palabras anteriores habían sido un simple desliz.
La tenue y artificial alegría del instructor jefe Damián se evaporó al instante, reemplazada por una mirada penetrante que se fijó en el subordinado infractor como un depredador evaluando a su presa. Entonces los labios de Damián se curvaron en una sonrisa tan inquietantemente agradable que quienes la conocían sabían que no presagiaba nada más que sufrimiento para el desafortunado frente a él. Fingiendo tranquilidad, intentó palmear el hombro del instructor recluta, instándolo a respirar con calma mientras afirmaba suavemente que todo estaba perfectamente bien y que los malentendidos eran naturales. Mientras avanzaban más allá de las imponentes columnas, el instructor continuó balbuceando disculpas, aclarando desesperadamente su declaración errónea, mientras Damián le recordaba fríamente su imprudente comentario sobre presenciar de primera mano la ira del emperador. Los guardias detuvieron abruptamente la retirada del instructor silencioso, y Damián escoltó personalmente al culpable, interrogándolo sobre el reciente pase de lista de reclutas y señalando lo sospechosamente difícil que había sido, mientras el subordinado tembloroso insistía en que el escuadrón de persecución pronto capturaría a los fugitivos. Con una sonrisa desprovista de calidez, Damián preguntó con precisión cómo se lograría tal captura, y su subordinado se volvió nerviosamente hacia el instructor jefe de la organización en busca de orientación. La pregunta, engañosamente simple en su formulación, parecía completamente incomprensible para el subordinado alterado, cuya confusión solo profundizaba su peligro. Esta vez, la mirada de Damián se transformó en algo inequívocamente malévolo, sus pupilas ardiendo con una escalofriante mezcla de locura y cruel deleite. Sin previo aviso, la mano izquierda del instructor jefe se lanzó y se aferró firmemente al hombro del mentor desprevenido con una aterradora brusquedad. La pura fuerza de aquel movimiento calculado torció grotescamente las piernas del mentor, haciéndolo caer al suelo de piedra en un montón destrozado. Retorciéndose en una agonía insoportable, el hombre caído se aferró a sus extremidades destrozadas mientras Damián lo reprendía fríamente por no haber previsto la meticulosa excavación del túnel por parte de los reclutas y su escape. Los guardias vestidos de blanco oyeron a su superior acusar al personal de haber pasado por alto la excavación clandestina de un pasadizo y el robo de suministros vitales que habían permitido la huida de los fugitivos. Levantando su mirada angustiada a pesar del dolor abrasador, el instructor herido suplicó desesperadamente una última oportunidad para redimirse. En respuesta, el líder enfurecido lo aplastó bajo su bota, presionando sin piedad y provocando un crudo grito de tormento. Con una expresión tan fría e indiferente como el acero invernal, Damián declaró que sus subordinados habían desperdiciado irrevocablemente cada oportunidad que se les había concedido. Mientras un dolor insoportable lo recorría, el mentor suplicó únicamente por liberación, y ya no parecía ser solo Damián quien lo miraba desde arriba, sino una presencia demoníaca que había emergido, consciente ya del verdadero cerebro detrás del desastre. Apartándose de las secuelas de su propia brutalidad, el instructor jefe ordenó con calma a un guardia de uniforme blanco que convocara a los líderes del escuadrón de persecución para que informaran directamente ante él. Manchas de un rojo oscuro manchaban el suelo de piedra mientras Damián juraba con escalofriante determinación supervisar cada detalle de ahora en adelante, especialmente los movimientos y ambiciones de los reclutas. Mientras reflexionaba sobre la última cohorte de reclutas asignados a su despiadada organización, los labios del instructor jefe se curvaron levemente, pues entre ellos había varios individuos particularmente intrigantes, y se encontró casi impaciente de anticipación ante la idea de tratar personalmente con ellos. Una densa niebla continuaba dominando el bosque Atrián, extendiéndose como una marea viviente por la maleza y protegiendo inadvertidamente a los muchachos fugitivos, mientras el escuadrón de persecución número 3 avanzaba con rapidez a través de la bruma en una caza activa de los 4 desertores. Calzados con botas reforzadas diseñadas para terrenos implacables, los perseguidores abrieron un camino directo por la espesura, aplastando helechos y hierba bajo sus disciplinadas zancadas. Como todo operativo leal de la organización, estos hombres ocultaban sus identidades tras las distintivas máscaras carmesí, un símbolo ominoso que inspiraba temor en todos los que lo vislumbraban. El líder del escuadrón al frente levantó abruptamente la mano izquierda en un gesto silencioso pero autoritario, ordenando a sus 2 subordinados que se detuvieran sin vacilar. El trío se detuvo de inmediato junto a un árbol imponente, y mientras los miembros más jóvenes especulaban que las huellas de los fugitivos se habían desvanecido en el bosque,
Su líder se quitó con calma la máscara roja y desestimó su preocupación, asegurándoles que la persecución avanzaba sin contratiempos. Kelly, comandante del escuadrón de persecución número 3, lanzó una mirada reflexiva a sus hombres y preguntó si no les parecía sospechoso que la operación hubiera progresado con una facilidad tan inusual. Chael sugirió que la simplicidad se debía a que solo estaban persiguiendo al recluta 974, mientras que André comentó que el tono de su capitán revelaba sospechas más profundas que no estaba dispuesto a expresar abiertamente. Aunque habían estado siguiendo un rastro claro en una dirección, varias huellas distintas se desviaban abruptamente allí, señalando hacia una ruta alternativa y menos evidente. Los agudos ojos de Kelly captaron un trozo de tela rasgada enganchado en una rama baja, y comprendió de inmediato la desesperada urgencia del fugitivo por escapar a cualquier costo. Chael y André intercambiaron miradas cómplices, bromeando que las constantes sospechas de su líder no le dejaban tiempo ni para su novia, un comentario que claramente no le hizo gracia. Kelly miró al frente con visible fatiga, sus instintos punzando con inquietud, aunque no podía determinar si se trataba de un peligro real o simplemente un truco de su imaginación. La sensación opresiva se aferraba obstinadamente a él, pero no logró notar los hilos de luz casi invisibles y delgados que se extendían sutilmente entre los árboles circundantes. Los tres hombres permanecieron bajo el inmenso árbol, intentando interpretar las señales contradictorias, mientras la niebla que se espesaba se enroscaba a su alrededor como un depredador silencioso. Rompiendo el silencio inquietante, Kelly ordenó a sus hombres priorizar la captura de Jan antes de que aprovechara el terreno para desaparecer más profundamente en el bosque, y sus subordinados acataron de inmediato. Chael comentó con confianza que capturar solo a Jan debería ser sencillo, aunque Roman podría complicar las cosas, mientras André desestimaba a Roman como simplemente el recluta número 12 a pesar de su rango. Mientras André interrogaba más a su camarada sobre los reclutas, no percibió la repentina aparición detrás de él de una figura vestida de azul con los ojos ardiendo ferozmente. Antes de que el miembro del escuadrón pudiera completar su frase, una fuerza invisible lo sujetó por detrás y lo arrastró violentamente hacia lo alto del dosel. Las hojas del colosal árbol susurraron ominosamente, murmurando en un lenguaje de viento y ramas sobre los dos hombres que ahora permanecían solos abajo. Su compañero se giró confundido para dirigirse a André y pedir el número del recluta, solo para encontrar el espacio frente a él inquietantemente vacío. Escudriñando el bosque alarmado, Chael no notó la repentina aparición de una silueta masculina ensombrecida emergiendo detrás de un tronco, una hoja afilada brillando en su mano. La niebla sofocante y los árboles imponentes fueron testigos silenciosos de cómo dos miembros del grupo de búsqueda desaparecieron sin que un solo grito resonara por el bosque. El enigmático asesino que había despachado a sus oponentes con precisión calculada comprendía que solo quedaba un adversario por eliminar. Irritado por lo que percibía como charla descuidada, Kelly murmuró que sus subordinados se comportaban como si estuvieran de paseo, olvidando que los desertores podían huir fácilmente al oír sus voces. Girando bruscamente, el líder del escuadrón comenzó a llamar los nombres de sus compañeros que habían desaparecido inexplicablemente en cuestión de momentos. Dos hombres se habían desvanecido sin dejar siquiera un rastro en el claro, un desenlace tan rápido y silencioso que desafiaba toda explicación racional. De repente, redes luminosas y alargadas de luz centellearon al aparecer, anunciando una revelación aterradora que confirmaba la premonición previa del capitán. Completamente solo tras la desaparición de sus subordinados, Kelly se negó a albergar miedo, convenciéndose de que ni siquiera el recluta número 12 podría derrotar a un instructor de su calibre. Al recordar al recluta 974, Kelly no notó una mano sigilosa extendiéndose hacia él desde la niebla arremolinada. Un filamento brillante y fino como una navaja cortó el aire inmóvil en un arco mortal, golpeando con intención letal para reclamar otra víctima de la emboscada del bosque. Kelly reaccionó al instante, saltando hacia arriba mientras el instinto y el entrenamiento lo impulsaban, contraatacando con una poderosa patada giratoria que partió la niebla. En el siguiente movimiento explosivo, blandió su hoja con tremenda fuerza, hendiendo el grueso tronco de un árbol frente a él en una demostración atronadora de poder. Con el rostro torcido por la furia, Kelly gruñó al vacío, advirtiendo al enemigo invisible que tales trucos no funcionarían por tercera vez.
Sin embargo, al siguiente instante, un atacante oculto lanzó una cuerda alrededor del cuello de Callie, apretándola sin piedad mientras él dejaba caer su arma y arañaba desesperadamente la soga constrictora. La cuerda mortal había sido anclada en lo alto de una rama resistente, y el desafortunado capitán se retorcía impotente mientras la trampa se cerraba con brutal precisión. El joven operativo enviado por los instructores sintió una oleada de terror, comprendiendo demasiado tarde que el rescate era imposible, recordando las huellas engañosas y el trozo de tela dejado deliberadamente atrás. Aquellas pistas no habían sido accidentales, eran engaños calculados plantados por un estratega invisible. Oculto a la vista, el misterioso cazador había preparado meticulosamente esta trampa letal con antelación, adaptándola específicamente para el escuadrón perseguidor. Aún aferrándose a su garganta estrangulada, Callie luchaba por comprender cómo él y sus camaradas habían caído víctimas de la astucia del recluta 974. Sosteniendo firme la cuerda tensada, Jan escuchó con frialdad la jactancia anterior de Callie de que ningún simple recluta podría jamás derrotar a un escuadrón de persecución. Incapaz de cumplir su misión de capturar a los fugitivos, Callie se agitó débilmente y llamó en vano a sus subordinados desaparecidos. La violenta lucha duró solo unos momentos más antes de que el silencio reclamara el claro, y con él, la completa aniquilación del escuadrón de persecución número 3. La pálida niebla continuó su expansión implacable por el bosque, engullendo árboles y sombras por igual en su silencioso dominio. La hoja caída de Callie captó la aguda mirada de Jan, y reconociendo su calidad, decidió reclamarla para su propia supervivencia. Jan comprendía que dominar tal arma no sería sencillo, pero con la técnica adecuada, creía que podría blandirla eficazmente en futuros enfrentamientos. Una expresión resuelta e inflexible se endureció en el rostro del joven fugitivo, reflejando su determinación de escapar del bosque antes de que la niebla protectora se disipara. Examinando las secuelas, Jan observó un árbol cercano salpicado con la sangre oscura de sus perseguidores, manchando por igual la corteza y las hojas. El olor metálico del fluido carmesí impregnaba el aire, destinado a atraer a perros de caza entrenados que inevitablemente rastrearían a los fugitivos hasta ese mismo lugar. Decidiendo con rapidez, aplastó y se untó hierba de silo de olor penetrante sobre el cuerpo, con la intención de enmascarar su olor y dificultar cualquier persecución. Jan era plenamente consciente del fruto tóxico de la planta y del olor acre de sus hojas verdes, pero soportó la incomodidad, sabiendo que la supervivencia exigía tales riesgos calculados. Para perfeccionar su ocultamiento, el recluta fugitivo decidió cuidadosamente triturar la penetrante hierba de silo en finos fragmentos y untarla sobre cada centímetro expuesto de su piel y su ropa, asegurándose de que ningún rastro de su olor natural permaneciera en el aire. Incluso los perros de caza entrenados detestaban el hedor acre de la planta, y con su olor impregnado en él, Jan estaba seguro de que ninguna bestia podría distinguir su presencia en el vasto bosque, haciendo inútiles sus esfuerzos de rastreo. El tiempo lo apremiaba sin piedad, pues la noche se iba desvaneciendo poco a poco, y una vez que amaneciera, Eben con la ayuda de sus redes y trampas cuidadosamente preparadas, el verdadero ocultamiento sería casi imposible. De repente, Jan percibió una irregularidad en la quietud del bosque y entrecerró los ojos con suspicacia. A lo lejos, una columna de humo negro y ominoso se elevaba en espiral hacia el cielo oscuro como si algo hubiera sido incendiado deliberadamente. Saltando a una rama alta para obtener un mejor punto de observación, Jan divisó las figuras imprudentes de Jake y Tad más adelante, estableciendo tontamente una fogata, un acto que ningún escuadrón de persecución se atrevería a realizar mientras buscaba fugitivos. Mientras observaba el humo ascender retorciéndose hacia los cielos, un pensamiento nuevo e inquietante comenzó a tomar forma en la mente del recluta escapado.